volvemos con Nelson Vila, gracias Ernesto. Volvemos con Nelson Vila y Nelson, Hola. hola. ¿Ahora sí nos escuchamos? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, un gusto, Nelson. Yo, estábamos conversando aquí con Gabriela y no sé si coincides con nosotros. Realmente esta elección es diferente, pero no en algo positivo, sino algo negativo. Yo nunca había visto antes tanto esta guerra de que te acuso, que me acusas, pues, que meto un recurso para que no puedas participar y que no sé qué. ¿Cómo ves este tema, Nelson? Bien, yo creo que hay que tomar en cuenta, un saludo nuevamente Marcelo. Un gusto. ¿Cuál es el tema? El tema es de que el poder electoral, que ahora es poder electoral, ha perdido la fuerza que tenía ese gran, lo que se llamaba la Corte Nacional Electoral, cuando un colega periodista, don Huáscar Cajías, se hizo cargo luego de un gran acuerdo que hubo entre los partidos políticos y logró llevar adelante las elecciones de los años 90 y eso fue un hito importante porque pese a las presiones que había en ese momento del MNR, del MIR, estaba ADN, grandes partidos que controlaban el poder político, pese a toda esa injerencia que podrían haber tenido, el señor Huáscar Cajías le puso un alto y pudo llevar adelante las elecciones en esa época. Yo creo que lo que le está faltando al Tribunal Electoral hoy en día es esa fuerza que se necesita y desligarse de esta injerencia política que lastimosamente está viendo. Entonces, yo quiero rememorar esos momentos en el cual el señor Cajías ponía un alto a todas las presiones y logró hacer las elecciones, desde mi punto de vista, más limpias que hubo en ese periodo. Y lastimosamente, desde ese periodo, estamos perdiendo esa capacidad de tener un sistema electoral que sea independiente, que sea autónomo, que sea autárquico y pueda velar, por supuesto, por el voto de los bolivianos. Más allá de lo que puedan hacerse en las campañas, se necesita recobrar la independencia que necesita el Tribunal Electoral. Claro, es complicado, ¿no es cierto? Porque obviamente en tu experiencia periodística, ¿alguna vez has visto un hecho como el que está ocurriendo en esta elección? ¿O en la previa a esta elección? Claro, no, nunca. O sea, la injerencia, mira, lo más destacado es el tema de la injerencia del Poder Judicial, ¿no? En ningún momento habíamos visto en una elección, por ejemplo, en las elecciones que antes me tocó cubrir desde el año 2000, desde el 97, mira, imagínate, 1997 las elecciones cuando ganó ADN, ¿no? Con apoyo del MIR, se hizo la gran mega coalición. Estamos hablando del año 2002, cuando Goni llegó nuevamente al poder. Estamos hablando del año 2005, para que Evo Morales llegue al poder, ¿no? Entonces, en todos estos momentos, pese a todos los resultados, a la disputa política, a lo que tenía el pueblo boliviano, las grandes ideas, las grandes transformaciones, nunca ha habido eso. Entonces, estamos en un momento muy difícil en el cual yo veo también con mucha preocupación cuando el presidente Arce y otros políticos dicen que incluso habría la decisión de que no hayan elecciones, ¿no? De que se puedan suspender las elecciones. No sé si habrá la intención de poner un fujimorazo, no sé si habrá la intención de que incluso una junta militar ante esta falta de transparencia en las elecciones pueda llevarse adelante. Yo creo que estamos en ¿cómo te diría? En una suerte de pronóstico reservado a lo que pueda pasar en los próximos días y lastimosamente los propios políticos, yo te digo, los propios políticos no saben lo que va a pasar en el país, ¿no? Y esto me da mucha pena porque al no haber certidumbre, tampoco hay certidumbre en lo que pueda llevarse adelante en el tema económico. Cuando tú muestras claramente ahí que tenemos la falta de combustible, el tema de la inflación, la falta del poder adquisitivo que está teniendo cada vez el pueblo boliviano. Yo que vivo aquí en la ciudad del Alto veo cómo la gente cada vez está teniendo más problemas para conseguir recursos, para poder hacer sus negocios, la escasez de dólares. Entonces estamos viviendo un periodo que no lo habíamos visto, por lo menos yo me acuerdo de niño que no lo había visto desde la época de 1982-85, cuando era muy niño, y veía cómo
este tema de la hiperinflación prácticamente cercenaba la economía nacional. Entonces yo creo que el sistema político boliviano debería darse cuenta que tiene que actuar con mucha serenidad, tiene que actuar con mucha solvencia en estos momentos, porque el pueblo boliviano está deseoso de una, te diría, de soluciones prácticas, de soluciones que no nos lleven al enfrentamiento, a la confrontación, de que podamos romper con esta maldición que tenemos del extractivismo, que podamos hacer una economía sana, donde se lleve adelante lo que es el desarrollo de nuestras fuerzas productivas como las queremos, de que la formación que estamos dando en las universidades a nuestros estudiantes le permita poder llevar adelante emprendimientos, de que haya una poderosa y una sana empresa nacional, ¿no? Y que se puedan recuperar las inversiones. Entonces yo creo que hay que darle mucha certidumbre al pueblo boliviano en estos momentos. Bueno, cuando son exactamente las 8 de la mañana con 41 minutos, nosotros estamos conversando y en un contacto en vivo y en directo con el periodista y docente universitario Nelson Vila. Nelson, Gabriela Arce le habla, muy buenos días. Estamos viviendo una crisis electoral bastante compleja, muy complicada, es el tema del momento. Definitivamente es una situación bastante mala para todos los bolivianos. ¿Cuál crees, bajo toda esta situación que estamos viviendo en la actualidad, en todo este tema electoral, querido Nelson, que va a pasar en estas elecciones de agosto? Estabas hablando y nombrabas tú el tema del sistema electoral independiente. Nos falta esa independencia, evidentemente. ¿Qué opinas tú como periodista? Bien, yo lo pongo con pronósticos reservados, ¿no? Si tú ves la historia latinoamericana y las cosas que están pasando en el planeta, en el mundo, por ejemplo, en Europa, no sé si Rumanía o un país no permitieron al ganador de las elecciones acceder al poder porque supuestamente había una injerencia rusa, ¿no? Entonces hay Ajá. mucha injerencia política y estamos en esta situación en Bolivia, ¿no? Yo creo que lo que está faltando aquí en Bolivia ahorita es una apertura del sistema político, del sistema de partidos. Se ha cerrado demasiado el sistema de partidos, no ha permitido la emergencia de nuevos líderes, que es lo que debería haber. Tenemos a los liderazgos que lastimosamente están desde los años 90. Yo cuando era joven, estaba entrando a la universidad, conocí a Samuel Doria Medina como ministro de Economía del gobierno de Jaime Paz, ¿no? Tenemos a Jorge Tito Quiroga, que ha sido uno de los ministros, viceministros más jóvenes en esa época y continúa en el tema de la política. Señor Evo Morales, que desde los años 90, desde ser dirigente cocalero, intenta volver a la política. Entonces lo que está viendo aquí es una suerte de que se ha cerrado el sistema de partidos, no ha permitido la emergencia de nuevos liderazgos y tampoco permite la emergencia de nuevas fuerzas políticas que realmente puedan darle al país el remesón que necesita, las ideas claras que necesitan en este siglo XXI. Porque si te das cuenta, las ideas que nos llevó adelante el señor Evo Morales durante todos estos 20 años son ideas del siglo XX. Yo sinceramente veo las ideas que nos da el señor Jorge Tito Quiroga, don Samuel Doria Medina, son ideas del siglo XX. O sea, no son ideas del siglo XXI, porque si tú te das cuenta de lo que está pasando con Asia, con Singapur, con Vietnam, con Corea del Sur, con países altamente desarrollados que están teniendo otra visión de lo que pueden hacer sus países. Hoy día en Bolivia seguimos repitiéndonos los mismos discursos. Entonces, yo creo que no ha habido una renovación en el sistema político de personas y tampoco de ideas, y estamos volviendo nuevamente a las mismas historias de antes, ¿no? Alguna importante líder internacional decía, la historia no se repite, pero rima. ¿No? Entonces parece que estamos volviendo a lo mismo de siempre y necesitamos una real, una verdadera renovación. Y eso lo ve el electorado, porque si nosotros nos damos cuenta, el electorado en Bolivia, casi un 60% del electorado en Bolivia es joven. Y no está, lastimosamente, ya no ve los medios tradicionales, no ve los radio, prensa, televisión tradicionales,
¿Qué está viendo ahora? Se está informando a través de las redes sociales. Hay redes sociales alternativas, estimado Marcelo, donde jóvenes también que están viendo la economía desde otra perspectiva y el sistema político desde otra perspectiva. Hablan del tema de la tecnología, de la ciencia, hablan del tema de la educación financiera y se están uniendo de una información increíblemente valiosa. Entonces, desde mi punto de vista, no hay una renovación en el campo de los liderazgos, no hay una renovación de ideas y lastimosamente ahí para mí es el gran problema que tenemos, en el cual no podemos estar en esta camisa de fuerza que no permite que los bolivianos podamos desarrollar nuestras fuerzas productivas como realmente quisiéramos. Estimado Nelson, esto que dices al último me ha llamado mucho la atención. Hoy los jóvenes se informan a través de las redes sociales y creo que el público que tiene Sígame los Buenos es principalmente joven, varones, jóvenes. Exacto. Y yo quisiera que nos cuentes un poco con tu experiencia que tienes, cómo eran antes las elecciones, cómo eran las campañas políticas en base al conocimiento que tienes de la cantidad de coberturas que has hecho de procesos eleccionarios. A ver, cuéntanos un poco. Muy bien. Bueno, las coberturas eran tradicionales, ¿no? A ver, mira, ahora estábamos recordando con unos compañeros, unos amigos, cómo hacían las campañas, el MNES, el MIR y ADN, claro. Y eran unas campañas sumamente interesantes porque se gastaba mucha cantidad de recursos en traer a la gente de aquí. Recuerdo, por ejemplo, que me contaban ahora gente aquí que los llevaban a las grandes concentraciones que tenían, que hacían esas grandes concentraciones en San Francisco, que hacían esas grandes concentraciones en el estadio, se llenaba, y de por medio, ¿saben qué hacían? Pagaban pasajes, les regalaban aceite, azúcar, en algunos lugares les regalaban a equipos no equipos de construcción, materiales de construcción. O sea, era la política tradicional de conseguir el voto a partir de esta ayuda. A eso algo se rompió con la emergencia de Condepa. No sé si recuerdas, Marcelo, cuando Carlos Palenque decía en sus grandes campañas, decía, reciban nomás, que les den los grandes partidos tradicionales, pero en el momento del voto ustedes voten por Condepa. Entonces, esto, durante todas estas campañas, no ha cambiado, ¿no? Una de las cosas que siempre yo reclamaba en la Corte Nacional Electoral era cómo se financian estos partidos políticos, estas campañas, cómo consiguen los recursos para poder dar estas dádivas que son de aceite, de combustibles, abazotes, etcétera, y siempre se reclamaba por qué no hay esta transparencia. Y hubo un tiempo en que se aprobó en las leyes electorales de que los partidos iban a recibir el financiamiento del Estado y como tal deberían transparentar el gasto de sus recursos. Pero lastimosamente vino el MAS y el MAS dijo no hay que dar a los partidos políticos ningún tipo de recursos. Y desde esa época no sabemos cómo se manejan los recursos que llevan adelante. Es lamentable esto porque otro de los detalles también es el manejo de las campañas, estas campañas mediáticas que se hacían antes, que requerían muchos recursos, pero hoy en día también sigue ocurriendo lo mismo y lastimosamente el MAS desde el gobierno, desde el Estado ha ido manejando discrecionalmente estos recursos. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, cuando hacíamos estas coberturas a la aprobación de lo que es el presupuesto general de la nación, recuerdo prácticamente cómo se destinaban un monto de más o menos de 12 millones de dólares al Ministerio de Comunicaciones y con eso hacía todas esas campañas, etcétera. Desde hace un buen tiempo, miren, los ministerios de informaciones, de comunicaciones de hoy del gobierno del MAS han recibido prácticamente 120 millones de dólares cada año. Y hay unos informes muy interesantes de un economista boliviano que hace un recuento y dice que hasta el gobierno del MAS se ha gastado en comunicación 1.500 millones de dólares. O sea, ha habido una gran cantidad de plata, de recursos que se han ido, desde mi punto de vista, malgastando,
que no han servido realmente para darle mayor comunicación, para darle mayor transparencia al sistema político electoral, porque no es terrible la forma en cómo se gasta los recursos de los bolivianos y no hay esta transparencia para saber dónde. En Estados Unidos, simplemente decirles que en Estados Unidos, cada dólar, cada ciudadano norteamericano tiene que aportar y tiene que declarar quién ha sido eso. Y cada partido tiene un sistema. Ustedes vayan a las páginas web, tienen ahí y ven qué partido político, por ejemplo, demócratas, ha recibido de qué ciudadano, de qué empresa, de qué grupo empresarial ha recibido los dólares. Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que Donald Trump recibió cerca de 100 millones de dólares de Elon Musk, el hombre más rico de Estados Unidos, y recibe ese dinero. Pero hoy en Bolivia no sabemos el más con qué recursos se van a financiar. Evo Morales decía, no, lo van a hacer con coca, 3 libras de coca por persona, etcétera, etcétera. Entonces, está faltando el otro campo, es transparencia. No tenemos la transparencia de cómo se manejan estos recursos, quién financia qué partido, de dónde sale esa plata, y debería estar en línea para que nosotros podamos conocer esos datos. O sea, nos falta modernizarnos en estos campos que lastimosamente hasta el momento no tenemos esa posibilidad, estimado Marcelo, estimada Gabriela. Querido Nelson, perdón. Ha pasado algo muy gracioso acá en los estudios, mil disculpas. Se me quedó eso en la cabeza. Marce, no sea travieso. Bueno, estamos en vivo y en directo y pasan cosas a veces. Bueno, querido Nelson, hablaba sobre las ideas claras de la necesidad en el pleno siglo XXI, la renovación evidentemente del liderazgo. Según tu experiencia, que obviamente es bastante extensa en cuanto al periodismo político se refiere, ¿cuáles serían los pros y los contras de lo que es lo que ha sido la política tradicional, la de antes, y cómo estamos viviendo la política de ahora, la política actual? Bien, lo que está pasando es que tenemos una gran dependencia del poder económico. El poder político tiene una gran dependencia de lo que es el poder económico. Esto sucede en Bolivia y también sucede en los Estados Unidos. Cuando les decía cómo se transparentan los recursos económicos en Estados Unidos, ahí podemos ver cómo, por ejemplo, en grandes empresas como Microsoft, las empresas petroleras, hacían un juego muy interesante. Financiaban a los demócratas y financiaban a los republicanos. Dependiendo quién iba a ganar, ¿para qué? Para ver si cualquiera de los dos salía un candidato, ya como habían dado sus recursos, tenían que beneficiar de sus intereses económicos. Y allá en Estados Unidos eso se ve claramente, ¿no? Aquí en Bolivia está sucediendo algo parecido, pero lastimosamente no estamos transparentando eso, porque el sistema político boliviano está dependiente esto es lo que yo he logrado descubrir. Hay una dependencia de lo que se llaman estos poderes económicos transnacionales, ¿no ve? Ahí está la minería del oro, por ejemplo, que si bien están los cooperativistas, pero detrás de ellos hay muchas empresas transnacionales, manejan 3,000 millones de dólares cada año. La minería tradicional que sigue controlada por empresas transnacionales. El tema del control de todo lo que se llama la explotación petrolera y gasífera en el país, en un 85% está controlada por empresas transnacionales. El tema de la producción de soya que está en Santa Cruz, igual está controlada por empresas transnacionales. Entonces, si tú te das cuenta, hay un gran poder económico que de alguna u otra forma tiene su influencia en el poder político, y desde mi punto de vista, esa es la camisa de fuerza que no permite el desarrollo de nuestras fuerzas productivas. No podemos avanzar, por ejemplo, al proceso de industrialización. Algo pasa en los gobiernos que nos dicen vamos a industrializar y se ponen a hacer papas, se ponen a hacer papel bol, lácteos bol, etcétera, cuando el pueblo boliviano no quería eso. Yo he visto con estupor esta información cuando un empresario boliviano dice nosotros podemos hacer diésel en Bolivia, lo podemos hacer con neumáticos, lo podemos hacer con aceite usado que se utiliza tanto en las brosterías, etcétera. Podíamos hacer diésel. No le permiten hacer esa empresa en Bolivia, y el señor
el empresario boliviano se tiene que ir al Paraguay a hacer lo mismo. Entonces, algo raro está pasando en el país que no permite que nosotros podamos tener esta independencia económica, que el 80% de los bolivianos que vivimos de lo que se llama el comercio informal no puedan avanzar hacia adelante, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que habría que visibilizar y no se está visibilizando, y los candidatos no nos están diciendo la verdad de cómo este país que tiene una potencialidad en recursos naturales, tiene una potencialidad en el tema de la Amazonía, en el tema de recursos de vida como el agua, no puede dar ese salto tan impresionante que han dado países como la China, Singapur, Vietnam, luego de una guerra con Estados Unidos, hoy es uno de los países que está recibiendo la mayor cantidad de inversión. No podemos dar ese salto que ha dado Arabia Saudita, que hoy está construyendo una mega ciudad en pleno desierto, lo está haciendo Egipto. O sea, hay muchos ejemplos en los cuales ciertos países han logrado cierta independencia del poder económico, han desarrollado sus propias ideas políticas y hoy están encabezando el mundo. Por ejemplo, los BRICS. Si tú haces una comparación económica de lo que es la economía de los BRIC, de los China, la India, Brasil, etcétera, son países que están dejando de lado a todos los países del G7 en Europa y Estados Unidos. Entonces, yo creo que deberíamos visibilizar bien cómo se ha movido la historia boliviana durante todo este tiempo. Es una historia de extractivismos, ¿no? Extractivismos, ya sean los varones del estaño, ya sean los patriarcas de La Plata, ya sea la gente que nos ha dejado sin petróleo, porque nosotros éramos productores de petróleo, estimada Gabriela. Durante los años 70, Bolivia era un exportador de petróleo, exportábamos 30,000 barriles por día de petróleo, y luego nos quedamos sin petróleo. Hoy éramos exportadores de gas y nos hemos quedado sin gas y en crisis energética. ¿Por qué nuevamente esta historia se repite? O si no se repite, por lo menos rima. Entonces, algo está sucediendo intrínsecamente en nuestra historia que no estamos logrando colegir, que no estamos logrando identificar, ¿no? De por qué cada vez se repite la historia del estaño, se repite la historia de la plata, la historia de la goma, se está repitiendo la historia del gas y tal vez se vuelva a repetir la historia del litio si no comprendemos a profundidad quién es este poder económico, qué es lo que quiere de Bolivia. Hay economistas internacionales que hablan de la división internacional del trabajo, que dicen que a los países, a ciertos países como Bolivia, se les ha dado la tarea de producir simplemente recursos naturales, y a otros países se les ha dado la tarea de industrializarlos, pero resulta que nosotros producimos los recursos naturales, ¿no ve? Pero no podemos apropiarnos del excedente, de ese excedente que está produciendo, por ejemplo, 3,000 millones de dólares en el oro. La Paz es el principal productor de oro del país con 3,000 millones de dólares y solamente recibe 75 millones de dólares, y además hay que subvencionar el diésel a los cooperativistas, nos dejan los pasivos ambientales, el mercurio, etcétera. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que replantearnos y ver qué es lo que realmente está pasando en este proceso estructural económico que estamos teniendo en Bolivia, estimado Marcelo, estimado Gabriel. Nelson, muy interesante, muchísimas gracias. Sabemos que tienes actividades académicas que cumplir, así que no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias y dejamos el compromiso de que por favor más adelante sigamos analizando. Yo en una siguiente entrevista quiero preguntarte cómo ven tus alumnos, porque es docente de comunicación. Sí. Había sido profesor de Joel López. Eso ¿en serio? Sí. ¿Qué tal como alumno, Joel? ¿Qué tal es como alumno, Joel? Muy bueno, muy bueno. Es muy inquieto, era muy inquieto y estaba siempre dispuesto a dejar las aulas siempre e irse a trabajar. El periodismo se hace calle. En la calle, claro. Y ese es Joel. Ahí ese es el alma de Joel, ¿no? Bueno, un gusto, Nelson, y estamos en contacto. Gracias, Nelson. Gracias, Marcelo, gracias, Gabriela. Y simplemente me voy con decirle a la población que no se dejen llevar ni por la ira ni por el miedo. Vamos a solucionar este problema de la crisis. Lo hemos hecho en 200 años y lo vamos a seguir haciendo, y por ello yo quiero dar una voz de esperanza al pueblo boliviano de que vamos a superar la crisis como lo hemos hecho en el 85, el 52, el 69, tantas crisis que nos han venido y hoy Bolivia sigue y se mantiene. Un gran saludo a todos. Un gusto.
Chao, Gracias. chao, chao. Oye, interesante lo que hablamos, Sí, sí, ¿no? sí. Un poco Tremendo desde el punto de vista del wow. periodista. Sí, Sí. interesante. Uno aprende mucho. Gabriela, tú sabes que en las últimas horas ha circulado un video, una conferencia, una declaración de un grupo de dirigentes evistas, Ajá, ¿no? sí.